Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo les va? Les habla Virna La Torre, nuevamente saludándolos para esta noche tratar un tema que como nos gusta, todo lo relacionado con el campo y tenemos un súper invitado, ya vamos a contactarlo porque ya estoy segura que está allí para que empecemos nuestra charla del día de hoy. ¿Cómo han estado hoy 20 de julio? Un día muy interesante para Colombia. Vamos al respecto. Vamos a ver si nuestro invitado ingresa. Ya le están avisando a todos nuestros amigos que se encuentren por ahí y que quieran participar en la charla de hoy. Bueno, hoy un día festivo, celebrando nosotros nuestra independencia, 212 años. Vamos a ver qué pasa con nuestro invitado. A ver si lo encontramos acá. A ver si ya puede ingresar. Espero que hayan tenido un día bien bonito, tranquilo, un festivo a mitad de semana. Vamos a ver. Aquí ya está Ángelo Quintero. Vamos a ver si se une. Siempre, a veces se presentan unas dificultades, por pequeñas que ellas sean. No, se atrasan unos segundos, pero por eso tratamos de empezar unos minutos antes. Y aquí tenemos a nuestro invitado. Vamos a ver al doctor Ángelo. Aquí está. Buenas noches. Entonces, Irma, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo ¿Cómo van le las va? cosas? Muy Muy bien. bien. Bueno, yo organizo aquí una vaina Listo. para, Estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo, así que nada, ¿puedo, podemos. puedo, puedo voltear esta cámara para ponerla de lado o esto no nos da para... Creo que no. Creo que por ahora Instagram, bueno, sí se puede hacer, pero a través de otra plataforma. Pero nada, Ah, listo, como estaba, yo lo estaba viendo perfecto. listo, perfecto. No, no, ya lo organizamos. Dale, Ya. ubíquese y ya lo empezamos. Me alegra mucho saludarlo y saludar a las personas que se están uniendo el día de hoy. Saludo a David Escobar, a Suárez 4960, a Claudia Martínez, eh, bueno, a J. Alzate, a Daniel Duque, bueno, todas las personas que no conozcan, que conocen el doctor Ángelo, aquí los saludamos esta noche. Qué bueno que nos acompañen, que se unan un ratico para conversar sobre un tema tan agradable como es el campo. Bueno, ya yo lo veo perfecto. Primero, gracias por este espacio que me brinda, Irma. Y bueno, aquí estaremos atentos a sus requerimientos. Nada tan chévere conversar sobre un tema que nos une. Vea que no siempre encuentra uno personas que quieran conversar sobre incluso temas que le interesan a muchas más personas, ¿no? Pero nada, aquí saludamos también a Olga Aguirre, a Sara García, a Bonnie Ramírez y bueno, de todos modos ya faltando un minutico para las 8, damos por iniciada nuestra charla del día de hoy. Vamos a hablar con el doctor Ángelo Quintero Palacio, quien amablemente nos presta, oiga, su tiempo el día de hoy, un día festivo. Yo estoy supremamente agradecida con usted por tener esa deferencia conmigo. Pero nada, voy a presentarlo. Para quienes no conocen al doctor Ángelo, se los voy a presentar aquí. Él es el doctor Ángelo Quintero Palacio. Él nació en Manizales, es ingeniero agrónomo de profesión, egresado de la Universidad de Caldas, es especialista en desarrollo rural y extensión agraria en la Agencia Española de Cooperación Internacional. También tiene algo en gerencia pública, desarrollo económico local, es magíster en dirección y gestión de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Cuenta con experiencia en el sector privado, en sectores de exportación de flores, plantas ornamentales, reforestación y caficultura. Él fue también candidato a la gobernación de Caldas
por el Partido Conservador y en el sector público se ha desempeñado en 2 ocasiones como secretario de Agricultura del departamento de Caldas, secretario de Competitividad de la Alcaldía de Manizales y alto consejero para el desarrollo económico y el posconflicto en el departamento del Meta. Actualmente el doctor Ángelo es el director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura. Casi me quedo sin respiración, pero lo dije todo. Gracias, Tepa. Muy generosa en ponerse a leer. Pues digamos que lo que hemos hecho en nuestro recorrido académico. Muchas gracias por esta invitación, por darnos este espacio para compartir con su audiencia, pues digamos que lo que usted inicialmente me dijo, lo que nos gusta, lo que nos mueve, lo que nos motiva, que es la ruralidad y cómo hacer de esa ruralidad no solamente una despensa de alimentos, sino también la posibilidad de contar con una agricultura resiliente, baja en carbono, que no deforeste, que proteja las fuentes de agua, pero además de eso, que le permita a los agricultores ser altamente rentables para que puedan continuar con su actividad. Que eso es lo que nos interesa a todos, incluyendo a nosotros los consumidores, porque yo pues por lo menos no soy productora de nada, pero sí soy consumidor. Entonces si le va bien al campo, me va bien a mí, porque me va bien en mi bolsillo, en mi economía familiar. Pero nada, empecemos por los temas de una. Vamos a hablar sobre programas que ha desarrollado el ministerio en cuanto a algo que de verdad que es súper importante, y yo sé que a usted le gusta mucho, que es el tema de la extensión rural. Cuéntenos qué programas hizo. Bueno, además, yo le quiero preguntar algo. ¿Cuántos años estuvo en el ministerio, Ángelo? No, muy poquitos, 2 años, 2 meses llevo allí, o sea, 26 meses. Eso no es poquito. Eso no es poquito. Pues la verdad que le decía a un amigo esta semana que parece que hubieran 6 años de trabajo, porque aquí se trabaja 24 horas, entonces pues eso hay que multiplicarlo por 3, Claro. que las jornadas laborales son normalmente de 8 horas y aquí nos toca mañana, tarde y noche, Sí, y señor. no hay sábados, no hay domingos, no hay festivos, no hay absolutamente nada. Pero bueno, eso nos gusta, lo disfrutamos y, y digamos que todo lo que nos requiere y las labores de la ruralidad en Colombia, pues estamos dispuestos a asumirla con humildad y con responsabilidad. Entonces, hablemos de ese tema tan importante, el tema de la extensión. Primero, digamos que la extensión en Colombia había desaparecido, Irma, por allá en los años 70, 80. Alguien por alguna razón tomó la decisión de acabar con la extensión rural en Colombia. Después de haber traído una extensión, mandamos a estudiar en los años 50, mandamos gente a que se educara en Israel, en Estados Unidos, formamos doctores y después de que Contémosle a la formamos... gente qué es la extensión. Contémosle a la gente qué es la extensión Ah, para quien escucha el término. bueno, en términos sencillos, fáciles y prácticos, la extensión rural es aquel acompañamiento que se le da al productor donde se le transfiere un conocimiento respetando el que él tiene. ¿Qué quiere decir eso? Es que el extensionista, el profesional que va a visitar a un agricultor, a un ganadero, pues obviamente no se las sabe todas, tiene que conocer muy bien el territorio y conocer esas capacidades que tiene, obviamente, el productor. Entonces, haciendo esa, digamos que esa retroalimentación de lo que tiene el productor, lo que viene haciendo, pues se le transfiere unos conocimientos, que esos conocimientos no se transfieren simplemente dictándoselos en una recomendación, en una bitácora, sino que se implementan ejecutándolos en campo con el productor. Entonces se hacen unas parcelas demostrativas, unas demostraciones de métodos, unas demostraciones de resultados, y de esa manera, pues utilizando diferentes metodologías que hay, pues logramos de que el productor
adopte la tecnología, la apropie y la ponga a su servicio para que mejore la productividad, porque nunca lo que logra el productor es para el extensionista, es básicamente para el productor, para que mejore su calidad de vida, que cierre las brechas tecnológicas, que no pierda dinero, que pueda llegar a otras digamos que a otros niveles de productividad, de competitividad, de valor agregado. Entonces, eso es básicamente, en términos muy coloquiales, lo que es la extensión rural. ¿Y digamos, en qué se enfocó el ministerio en términos de extensión rural? ¿En qué temas o en qué sectores? Bueno, entonces, ahí hay que, digamos que mencionar que hicimos unas cosas muy interesantes, Birma. Así como estamos utilizando este mecanismo, esta herramienta tecnológica, el Instagram, para podernos comunicar con mucha gente que está acompañándonos el día de hoy, pues hemos logrado nosotros, adicional a eso, ponerla al servicio de los productores. Entonces diseñamos pues obviamente que toda una herramienta de política pública, creamos el Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria, donde los recursos del gobierno nacional van a llegar directamente a ese fondo para que se pague el servicio de extensión y no se utilice para comprar gallinas o para comprar fertilizantes o maquinaria, sino única y exclusivamente para prestar el servicio de extensión. Eso es lo primero. Lo segundo es que además de eso, creamos una herramienta tecnológica, una app que la ponemos al servicio de todos los colombianos la próxima semana, porque la hemos estado probando. Entonces, antes de probarla, donde nos vamos a dar cuenta dónde están los productores, qué producen, cuánto es lo que van a producir, cuándo va a salir su cosecha, si ha mejorado la productividad, la competitividad, si tiene buenas prácticas agrícolas, si está certificado en buenas ¿Y cómo se prácticas llama la agrícolas. aplicación? Se llama El Campo Innova. Ajá, muy bien. O sea, dándole continuidad a la herramienta que tenemos de extensión. Entonces, esa herramienta nos permite que cualquiera en su teléfono celular va a poder bajar esa app por su Play Store, y entonces ahí la va a bajar y va a tener los programas del Ministerio de Agricultura, las líneas de crédito, va a tener los programas de alianzas productivas, de oportunidades rurales, todo lo que nosotros como política pública diseñamos, la va a poder tener ahí al alcance de la mano. Eso es lo Desde primero. cualquier dispositivo. Sí, claro, cualquier dispositivo. Muy Y bien. cualquier persona adicional que se quiera comunicar con el ministerio lo va a poder hacer de manera directa, porque ahí nos va a poder comunicar sus inquietudes, sus necesidades, y el ministerio va a estar enterado, y pues obviamente que le va a dar respuesta mucho más inmediata que hoy, que hay que mandar un correo, mandarlo pues a las oficinas, bueno, se dificulta más. Entonces esto nos va a permitir acercarnos más al productor. Pero adicional a eso, diseñamos una estrategia que tiene que ser revolucionaria en el territorio nacional para poder llegar con estas herramientas tecnológicas a prestar el servicio de extensión. Entonces, hoy hemos diseñado la extensión rural presencial, la extensión rural verde. ¿Y por qué verde? Porque estamos hablando de todo el tema de adaptación al cambio climático, las mesas agroclimáticas, la ganadería sostenible, etcétera, etcétera, todo eso. Pero adicional, estamos trabajando con la extensión digital. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellos lugares apartados donde entra la señal de teléfono celular, que por alguna razón el Estado no puede llegar hasta allá, pues simplemente vía telefónica, con una llamada, una videollamada, con un podcast, con un microvideo, pues nos vamos a acercar para acompañarlos en los diferentes encadenamientos productivos para que ellos reciban esa información que requieren para cerrar esas brechas que se le pueden presentar de plagas, de enfermedades, de semillas, de manejo agronómico del cultivo, etcétera, etcétera. Doctor Ángelo, yo me pongo a pensar en un productor pequeño de un lugar lejano de este país, que los hay muchos, y que, digamos, el acceso a la tecnología siempre va a ser una dificultad, ¿no? Porque pues ya todos quisiéramos que todo el mundo en el campo tuviera
internet o que tuviera mínimamente una herramienta como un teléfono, ¿no? Porque claro, por supuesto que lo ideal sería que tuvieran un computador, como que tuvieran una tableta, que accedieran a la tecnología. Pero me llama la atención eso, ¿no? Porque si es una herramienta, así como usted nos la está mencionando, pues efectivamente la brecha se tiene que acortar, ¿no? De esa distancia que a veces dice la gente que está entre ellos y el Estado. Birma, lo que me acabas de decir, me dijeron cuando yo propuse que hiciéramos, pues que diseñáramos la estrategia de extensión digital, todo el mundo me salió con lo que usted me está diciendo, que eso era imposible, que Colombia no tenía conectividad, que, bueno, todas las dificultades posibles que se pueden presentar en el territorio nacional. Obviamente que uno no puede desconocer que tenemos zonas en el territorio nacional donde no hay señal, donde no entra ninguna llamada, porque no hay antenas, porque no hay, digamos, esa señal que llegue a esos rincones. Pero en el 90% del territorio nacional sí entra la señal telefónica a las flechitas, a los teléfonos flechitas. Ajá, Entonces, el que tiene un teléfono flechita, pues, ¿por qué tiene que estar castigado y por qué no puede recibir el servicio de extensión? claro. Yo creo que el gobierno tiene que prepararse para atender a este ciudadano que la tecnología no le ha llegado, que la señal tampoco le ha llegado, porque hay zonas donde pues puede que llegue la señal, pero simplemente para que le entre la llamada, no le dan para datos. Entonces, pues a lo menos nosotros con un call center donde hay agrónomos, veterinarios, trabajadoras sociales, economistas, etcétera. Entonces, pues acompañamos vía telefónica con el call center, como sucede hoy con la medicina. Oye, a Claro, usted total. te atienden en tu casa sin que el médico se desplace del consultorio y te pregunta y te hace todo el examen, como lo hacen en un consultorio, simplemente que no lo está viendo a uno, que está simplemente con una llamada y pues obviamente que quien está, digamos que recibiendo la consulta, pues está entregando todos los insumos para que el profesional que lo está llamando, pues obviamente recoja esa línea base y con eso le haga el diagnóstico y le pueda recomendar qué es lo que está sucediendo. Entonces, en ese orden de ideas es que hemos venido trabajando. Pero Vilma, hay una cosa bien interesante. La Universidad de Antioquia el año pasado hizo un ejercicio muy interesante, una investigación con el tema de la pandemia, que había pasado con nosotros los campesinos. Y digo nosotros los campesinos porque yo soy agricultor. Y resulta que el 95% de los campesinos tenemos WhatsApp. El Qué bueno, 95%. ¿no? Entonces esa es una herramienta importantísima para Total. utilizar y por ahí podemos mandar videoclips, podcasts, digamos que información que le sirve al productor y a su vez él nos retroalimenta con las fotografías de las plagas, de las enfermedades, de los suelos, de las dificultades que tiene la semilla, etcétera, etcétera, de la calidad de su producto, todo ese tipo de cosas. Entonces hoy nos podemos acercar mucho más fácil a el territorio nacional sin necesidad de movernos de donde nos encontremos, llámese la capital del departamento, del municipio, porque también hay municipios muy grandes, es que Colombia es demasiado grande, usted se encuentra municipios que tienen 1 millón de hectáreas, entonces pues ir de un lugar a otro es muy complejo. Eso cuesta mucho dinero el desplazamiento, hay gente que le toca andar en lancha, en moto y en caballo para poder llegar a donde Sí, tiene que prestar el desplazamientos servicio. difíciles. Exactamente. Entonces, Así esa es. es una de las herramientas, esa es una de las herramientas que pues yo me siento muy contento de haber sido el promotor del diseño de esa estrategia. Otra herramienta que hicimos, que creamos, no es nada del otro mundo, pero que sí va a ser muy importante, es que las líneas de crédito en el territorio nacional cuenten con extensión rural. Entonces, un agricultor muchas veces se siniestra, o sea, no paga su deuda porque el crédito
¿Qué le hicieron? Pues digamos que de alguna manera no tuvo el acompañamiento técnico. El productor realizó las labores culturales, pero no las hizo a tiempo. Por consiguiente, pues no tuvo los resultados que todos estaban esperando y por ende no alcanza a pagar la deuda, ¿cierto? Entonces se siniestra. Siniestrar es pues colgar sino pagar y de esa manera lo reportan y empieza a tener dificultades financieras porque empiezan los embargos, vienen todos estos problemas que no se le recomiendan a nadie. Entonces buscamos de que los créditos tengan ese acompañamiento técnico para cerrar esas brechas que hoy tenemos con las líneas de crédito que se presentan. Y lo otro adicional es que, pues como los recursos siempre son escasos, entonces aunar esfuerzos entre municipios, gobernaciones, la cooperación internacional y el gobierno nacional para que la sumatoria de esos recursos nos permita tener mayor cobertura, llegar a más número de productores. Entonces, diríamos que en ese orden de ideas hemos logrado diseñar esas tres estrategias y una cuarta, digamos que una cuarta actividad que nosotros planteamos o estrategia es trabajar con la ciencia, la tecnología y la innovación a partir de esa investigación aplicada, llevarla a todos los diferentes rincones del territorio nacional. Y eso lo hemos logrado con las universidades, con los centros de investigación, con Agrosavia, formando a los extensionistas, capacitándoles, entregándoles ese conocimiento. Igualmente en el campo Innova todos los días a las 5 de la tarde, de 5 a 6, invitamos un doctor que tenga una investigación aplicada que permita cerrar brechas tecnológicas en los diferentes encadenamientos y obviamente que eso nos ha permitido también transferir ese conocimiento directamente a los El productores. campo Innova, para los que se están uniendo en este momento o que no lo han visto, es precisamente de lo que está hablando aquí el doctor Ángelo y que se puede ver a través de las redes sociales, ¿verdad? Todos los días, porque esa es una Sí, manera pues efectivamente. como de sintonizarlos. Pero mire, voy a aprovechar un momentico para leerle que el CONSA, el Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura de Colombia, le agradece por todos esos programas, proyectos que hizo posible para mejorar el desarrollo rural y llegar al territorio. Ahí está escribiéndole eso, CONSA Colombia. Muchísimas gracias. El Consejo de Secretarios de Agricultura es muy importante, muchos ni sabemos que existen. Ellos son los secretarios departamentales de Agricultura que tienen una organización por ley, la ley 160 los crea y allí pues obviamente nace el CONSA. Ellos juegan un papel muy importante porque son los que están directamente en contacto con los municipios y con la realidad del territorio. Si las políticas públicas nosotros somos capaces de llevarla a través de esas personas que están en el territorio, los secretarios de Agricultura, pues obviamente que vamos a llegar mucho más rápido donde el productor y no nos vamos a demorar tanto. Si Bueno, no, usted habló de algo, qué pena que lo interrumpa porque voy a aprovechar el tiempo para que conversemos, pero para que nos mencione cosas. Usted habló de algo ahorita que es el tema de innovación. De todos modos, este gobierno pues está finalizando, está a pocos días, pues ya hoy digamos, se oficializó el nuevo Congreso de la República y ya en pocos días el gobierno del presidente Duque pues pasará a la historia. Pero sí hay temas de innovación que se trataron en todo este tiempo. Cuéntenos qué hizo el ministerio al respecto. Birma, qué buena pregunta y pues esto, digamos que fue uno de los temas iniciales con que iniciamos. Iniciamos trabajando con la modernización tecnológica de la ruralidad colombiana. Eh, Todos sabemos que ese censo agropecuario que nos hicieron en el 2015, que lo refrendaron en el 2018, nos dice que hoy no contamos con tecnología en el sector agropecuario como tractores, motocultores, agricultura 4.0, eso todavía es chino que es para nosotros y perdónenme que lo hable en esos términos, Claro, pero no pero lo... ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de la agricultura 4.0. Bueno, listo. Entonces, logramos nosotros llevar tecnología, digamos, que requerían los territorios. Entonces, entregamos equipos como tractores, entregamos tostadoras, cosechadoras de granos, de maíz, de arroz, de soya.
logramos nosotros entregar incluso equipos para pesca. ¿Quién creyera? Nos pidieron equipos para pesca. Yo nunca me hubiera imaginado entregar arpones, anzuelos, redes, lanchas, motores fuera de borda. Digamos que aportado a esa adopción tecnológica para que obviamente todas las diferentes cadenas que están en los territorios se viesen favorecidas. Incluso decirle que las comunidades indígenas del Amazonas nos pidieron digamos que en términos muy castizos, unas pailas, pues, pero son unos equipos que vienen pues con calentadores a gas y toda la cosa, como unos hornos, para hacer fariña. ¿Quién creyera? Cogen la yuca para que no se les pierda, Como pues usted ya ya sabe, más o menos. exactamente, entonces ellos lo preparan y todas las cosas. Estábamos visitándolos la semana pasada, estaban felices porque ellos pues no tenían la tecnología que nos solicitaron, era una tecnología que la tenían en el Brasil y que ellos muy poquitos contaban con ella. Pues tuvimos la oportunidad de darles, digamos que un número muy importante de esos equipos para que ellos tuviesen la posibilidad de preparar a partir de la yuca la fariña. Eh, Tecnología vapor para la panela, por decir algo, para unas comunidades indígenas de Quinchía, gente que ya hoy está exportando a Italia panela, a Canadá. Bueno, hemos tratado de que se modernice eh, las actividades que estamos realizando en el campo, porque necesitamos mecanizar. Irma, es muy importante tener en cuenta lo siguiente, el campo se ha quedado solo, por una razón muy sencilla, porque si no le damos facilidades de hacer las labores culturales por parte de los productores, pues obviamente que ellos van sabiendo a buscar unos trabajos mucho más lucrativos, que requieran menos esfuerzo físico, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que buscamos, poner una tecnología, una automatización de lo que se realiza en el campo para de esa manera optimizar el recurso mano de obra y hacer más competitivo el sector agropecuario. Digamos que en eso fue lo primero que iniciamos. Pero hay un tema muy importante que es el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, ¿cómo empezamos a apuntarle a la investigación aplicada? Cómo Agrosavia empezó a desarrollar investigación sobre problemas reales que tenemos en la ruralidad, problemas de plagas, de enfermedades, problemas genéticos de las semillas, que tengan mayor productividad, que requieran menos agua. Todos esos temas se han venido trabajando y entregando estas semillas fortificadas. ¿Para qué? Pues para alimentar a comunidades como las de La Guajira, que tienen problemas de desnutrición y otras regiones del Le voy, país. le voy a preguntar algo puntualmente. ¿Qué no había antes y qué hay ahora? En cuanto a ciencia y tecnología, ahora en este tiempo que usted ha estado en el ministerio, algo puntual que se acuerde y diga, pues antes no había esto y ahora sí hay. No, Irma, lo primero, De todo. nosotros no teníamos unas mesas de ciencia, tecnología e innovación por departamento. Creamos las 32 no, 28 mesas de ciencia, tecnología e innovación. ¿Eso qué es el cristiano? Para que me entiendan todos los que me están acompañando o nos están acompañando en esta charla tan amena. Es identificar cuáles son los problemas del territorio. Si los problemas del territorio son de salud pública, como decir el Chagra, o decir el paludismo, o si son problemas de plagas, enfermedades, genética o maquinaria, etcétera. Entonces ya tenemos esas mesas que nos están diciendo y nos están retroalimentando. Mire, aquí lo que necesitamos en La Guajira es esto, lo que necesitamos en Nariño es esto. O vías, Por todo, por ejemplo, vías de acceso. exactamente, sí. También vías, cables aéreos para poder movilizar la carga de un lado a otro. Claro. Entonces, hay unos puentes. Entonces, todo eso nos lo dan esas mesas. Pero además de eso, montamos las mesas agroclimáticas que nos dicen cómo se va a comportar el clima, si va a llover, si no va a llover. Y de esas mesas tenemos 22 mesas que nos han permitido pues entregarle a los extensionistas la información para que lleven, digamos que
con una buena información, lleven las recomendaciones técnicas más adecuadas. Si siembra, si controla plagas, si controla enfermedades, si aplica un fertilizante, si no lo aplica, si lo aplica foliar, si lo aplica edáfico, si puede cosechar, si necesita secadora, si la maquinaria puede entrar al lote. Mil cosas tecnológicas que se pueden utilizar a partir de ese conocimiento, de esa ciencia, tecnología e innovación que no la teníamos hace 3 años. Bueno, ahora hablemos de ganadería, que ese tema me encanta y a usted también le gusta. Hablemos de ganadería sostenible. Hay un tema con una resolución que tiene, digamos, como plan implementar todo el tema de la política sobre ganadería bovina sostenible. Y de eso se habla mucho. De hecho, muchos ganaderos están preocupados en este momento por una cantidad de anuncios que se han hecho en estos últimos días y eso. ¿Qué me dice usted sobre el tema ganadero puntualmente en lo que intervino el ministerio en todo este tiempo y que usted ha presenciado, pues, digamos, y ha participado? Bueno, a mí todo me gusta grande. Cuando hablamos de extensión digital, montamos un proyecto de 150.000 beneficiarios en los 30 departamentos del país. O sea, 150.000, eso es un montón, 5.000 por departamento, eso es mucho. En ganadería sostenible, en estos 2 años, hemos montado unos pilotos de más o menos 75.000 hectáreas, donde le hemos demostrado a los ganaderos que haciendo una ganadería regenerativa, una ganadería sostenible, ¿qué es eso en cristiano? Para que lo hablemos claro. Pues simplemente es que no podemos tener los potreros pelados, sino que tenemos que tener árboles, tenemos que hacer acueductos ganaderos, o sea, llevar el agua, no dejar que los animales entren a las fuentes de agua, a los humedales y los deterioren, que tenemos que enriquecer esos humedales, esas fuentes de agua, que tenemos que hacer corredores biológicos, que tenemos que hacer unos arreglos silvopastoriles, que tenemos que mejorar las praderas, que tenemos que hacer rotación de cultivos, pues de praderas, ¿cierto? Entonces eso nos permite pasar de 0,7 cabezas de ganado por hectárea a 4 y 5 cabezas, donde ya tenemos nosotros demostrado en la Orinoquía, digamos que acá en lo que es el Magdalena Medio, en la costa atlántica, donde ya tenemos demostrado que sí se puede, que eso no es cuento, que eso no es una moda, que simplemente lo que tenemos que cambiar es las metodologías con las que venimos trabajando, tenemos que cambiarlas y de esa manera, pues obvio que adoptar esas nuevas tecnologías para nosotros ser mucho más productivo, más competitivo el sector agropecuario y en este caso la ganadería. Entonces, hemos implementado en 75.000 hectáreas la cero deforestación y hemos incrementado en 3, 4 animales por hectárea la carne, mejorando pues obviamente la producción de leche, mejorando la producción de carne, que es lo que al final busca el ganadero, y preservando el medio ambiente. ¿Y por qué cree, doctor Ángelo, que los ganaderos están tan preocupados? Pues a ver, lo que pasa es que yo digo que son como varias cosas. El cómo se dicen las cosas, cómo se plantean, Eso sí es cierto. cómo salen a la luz pública, de qué manera salen, ¿cierto? Porque eso es como cuando a uno le dice, en mi casa me decía mi madre, Yelito, entonces me decía Yelito, y entonces me estaba diciendo con cariño, pero cuando me decía Yelo, era que me iba a pegar. Entonces, así pasa lo mismo con las comunicaciones. ¿Cómo decimos las cosas? ¿De qué manera las recibe la gente? Yo creo que si le decimos al ganadero, hombre, vea, hay una tecnología que es la tecnología de la ganadería regenerativa o la ganadería sostenible, usted pasa de tener 0,7 animales a tener 2, 3 animales por hectárea, pues yo creo que él dice, venga, eso como es, yo quiero ver y yo invierto y me voy para allá. Y entonces, en contraprestación, usted va a necesitar menos área y esa área la va a reforestar, la va a proteger. Mire que el mensaje es el mismo, pero suena distinto.
Sí, bueno, Entonces, me alegra que usted lo diga y que usted lo diga que es una forma de comunicar. Esperemos que de verdad que ese mensaje se comunique así en este próximo gobierno, este gobierno que va a entrar, que se comunique así porque efectivamente pues la ganadería es una de las actividades pues más representativas del sector agropecuario en Colombia, ¿no? De hecho, nosotros históricamente somos un país ganadero, ¿no? O sea, tenemos muchas zonas en donde se produce carne y leche y además de altísima calidad, a propósito. sí, señora. El día de ayer, tuvimos la fortuna en compañía del señor ministro de hacerle un reconocimiento a las empresas de excelencia y dentro de ellas teníamos varias empresas de lácteos de la Orinoquía, como teníamos de aquí del Altiplano. eh, o sea que la ganadería juega un papel muy importante. Lo que pasa es que tampoco podemos desconocer que quienes deforestan en este país lo que hacen es que tumban la selva y detrás de la deforestación va el ganado. Entonces, pues por eso de pronto es que hoy tienen satanizado la ganadería, pero hay muchos ganaderos que preservan las fuentes de agua, los corredores biológicos, están haciendo un gran esfuerzo por proteger el medio ambiente. Entonces yo creería que aquí tenemos es que girar al otro lado, al lado de producir conservando, conservar produciendo y generar unas estrategias de reconversión que sean amigables para el ganadero y de esa manera las adopte rápidamente. O sea, para eso necesitamos la extensión rural, Eso le iba a decir, prestar se los necesita la servicios. extensión rural para todos los sectores, definitivamente. Pero bueno, mire que el tiempo va pasando aquí muy rápido. Vamos a hablar ahora sobre maquinaria. ¿Cómo, digamos, cómo encontró usted todo ese tema cuando llegó al ministerio y cómo queda ahora que se va? ¿Tenemos, Bueno, ¿Tenemos maquinaria en este país, la que necesitamos o no? no, no. Digamos que cuando llegamos al ministerio, encontramos un ministerio que no veía en la maquinaria una oportunidad para mejorar la productividad y la competitividad del sector rural. Nos vamos dejando un ministerio convencido de que tenemos que invertir en tecnología, en adoptar tecnología, en invertir en investigación aplicada. Birma, le voy a confesar a usted y a quien nos acompaña hoy y quien vaya a repetir esta charla más adelante, que la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Agricultura había desaparecido. Estábamos en un proceso de reestructuración del ministerio, iban a cambiar la dirección de innovación, oiga, de ciencia, tecnología, innovación, desarrollo tecnológico y protección sanitaria por una dirección de comercialización. Es devolvernos 3 siglos atrás. Entonces, pues tocó, digamos que hacer un pulso bastante fuerte para no dejarnos quitar la dirección, porque le decía yo al ministro en su momento, pues que gracias a él es que continuamos con la dirección. Le decía, ministro, es increíble que mientras el país ve la necesidad de crear un ministerio de ciencia, tecnología e innovación y tiene un viceministerio de la ciencia y otro de la innovación, nosotros lo que tenemos de Es ciencia, acabado. tecnología e innovación Sí. lo vamos a borrar de un plumazo. Entonces, eso es ilógico. ¿Y por qué se lo menciono? Porque no éramos conscientes en el país como gobierno de la importancia de la innovación en el sector agropecuario. Birma, y para entrar en otro tema que es bien importante, si no tuviéramos la ciencia, la tecnología al servicio de la agricultura, no podíamos hacer nada, pero se lo voy a decir en cristiano para que lo entendamos. Hoy se están produciendo tomates a 80.000 kilómetros de la tierra. Tomates se están produciendo por allá. El tomate cherry se está produciendo con unas maticas de 7 centímetros de altura, que necesitan muy poquito sustrato y producen allá arriba, producen esos tomates. Y la gente dirá, ¿y qué tiene eso
de gracioso o de importante, ¿no? Es que ya somos capaces incluso de producir en el espacio gracias a la ciencia, a la investigación. Claro. Pero aquí no tenemos esa investigación, esa ciencia que nos permite producir toda esa cantidad, pues producir esos tomates allá. Pues hoy tenemos la posibilidad hoy de producir acá en la tierra materiales, el caso del maíz. Colombia produce 5.8 toneladas por hectárea promedio. Pues hoy tenemos híbridos, no transgénicos, híbridos, que están por el orden de 12, 14, 15 toneladas por hectárea. ¿Y por O qué sea, tenemos que traer tanto? Le pregunto, ¿por qué tenemos que traer tanto al país? bueno, yo diría que yo no le voy a decir por qué tenemos que traer tanto, yo le voy a decir qué tenemos que hacer para no traerlo. Ajá, más Eh, bien. eso. ¿Qué tenemos que hacer? Y ya lo, mejor dicho, ya lo estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es retornando a la agricultura, digamos, al conocimiento de los ingenieros agrónomos. Es que esa vaina se nos había olvidado. Mi profesión es ingeniero agrónomo y aquí nos dedicamos a las recetas. Entonces, a la gente le dijeron, los suelos de Colombia están endurecidos a 20 centímetros. Entonces llegamos y pasamos el rastrillo a 20, perdón, el subsuelo a 20 centímetros, a 25 centímetros. Pero resulta que los suelos están endurecidos es a 40, 45. Entonces no estábamos haciendo la tarea. Entonces hay que romper esos suelos para poder que las raíces puedan penetrar. No podemos voltear el suelo porque ahí estamos contaminando, liberando gases de efecto invernadero. Tenemos que hacer romper el suelo de una manera vertical para que de esa manera las raíces puedan penetrar y no generemos, digamos que, contaminación del suelo y generación de gases de efecto invernadero y problemas de erosión. Adicional a eso, pues tenemos que ir a tener unos análisis de suelo, no solamente en el tema químico, sino en el tema microbiano. ¿Qué es lo que tenemos en el suelo? Es que no sabemos. Nosotros hemos investigado mucho del suelo hacia arriba, pero del suelo hacia abajo no sabemos. Se llama la biota del suelo, o sea, esa vida que hay allí, que hay bacterias, hay hongos, hay riquezas, hay obviamente artrópodos, hay de todo en el suelo, hay una cantidad de cosas que transforman la materia orgánica o que transforman lo que hay en el suelo y se lo dispone a la planta. Pero eso se nos olvidó, nos volvimos especialistas en coger unos costales, sacar el fertilizante y tirárselo al cultivo para que él lo asimile. Y resulta de que, pues dependiendo de las condiciones del suelo, lo asimila, no lo asimila, dependiendo de las condiciones de la microbiota del suelo, o lo encapsula o lo retiene, y pues tampoco lo asimila, si Bueno, hay pero agua o no hay yo lo agua. voy a interrumpir un minuto porque usted al principio en esta conversación habló sobre la agricultura 4.0. ¿Qué es eso? Cuéntenos qué es y qué está haciendo el Bueno, ministerio al respecto. Bueno, listo. Cuando nos hablaron de la agricultura 4.0, siempre todo el mundo nos ponía a pensar en Israel. Yo no sé si a usted le han hablado que en Israel, que los invernaderos, Sí, que son sí, inteligentes, allá saben cuánto es la temperatura, cuánto es la humedad relativa, o sea, los el agua que hay hidropónicos, en todo el eso. medio, exactamente, qué hay en el suelo, cuál es el intercambio catiónico, cuáles son los nutrientes que debemos colocar, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Eso sí lo conoce, ¿cierto? Sí, claro, por supuesto. Pues resulta que no lo teníamos en Colombia. Y entonces traer esa tecnología al país, aprender de ella, ponerla al servicio del pequeño productor, eso todo el mundo decía que no, que eso era para ricos. Entonces, que eso se podía hacer en las flores, que eso se podía realizar en otros encadenamientos productivos que dieran mucho dinero. Pues hemos demostrado y que no es cierto, que sí se puede hacer. Y nosotros en el Carmen de Viboral montamos 5.000 metros cuadrados con tecnología 4.0, donde todo eso está automatizado, robotizado. Allá no se necesita sino que pues vayan a hacer el monitoreo del tema de las plagas, las enfermedades y obviamente que colocar los fertilizantes que necesitan los tanques de acuerdo al análisis de suelo de lo que tengamos en el cultivo, ¿sí? Porque no es lo mismo la extracción de tomate, de pimentón o de cualquier otra hortaliza que tengamos allí. O si es cannabis, cannabis. ¿Y la gente Entonces, está dispuesta a eso? Se lo pregunto, porque puede que el plan del Estado sea ese, ¿cierto? Como tecnificar un poco, como tener más información, más datos, bueno,
pero la gente está dispuesta a eso, está abierta a eso, el productor. Eh, No, recuerde que hay una cosa que es la resistencia al cambio y Ajá. mucha gente le cuesta mucho cambiar. Pero la mejor forma de demostrar de que las cosas funcionan es cuando la gente las ve. Por eso la extensión es tan importante. Digamos que este fue una demostración de método que hizo el Ministerio de Agricultura para todo el oriente antioqueño, que es el que produce hortalizas, ¿cierto? Allá la gobernación de Antioquia también ha hecho un esfuerzo muy grande y bueno, y montó otro mayor al que nosotros tenemos, montó uno más grande, viendo pues ya todo lo que pasó. Pero le voy a poner un ejemplo, Vilma, por qué la gente entiende de que esta tecnología vale la pena. En un metro lineal hoy, con siembra de tomate al sol y al agua, sin ninguna cubierta, produce entre 3 y 6 kilos por metro lineal. En invernadero, con una cinta para colocarle riego, pero sin más tecnología, produce alrededor de 9, 12 kilos por metro lineal. Y con esta tecnología, usted produce alrededor de 50 a 60 kilos por metro lineal. No, pues para Entonces, manejar cuando esa usted ve agua. eso, exactamente, entonces cuando usted ve eso, en una servilleta saca cuentas, dice, esto sí es negocio, yo me meto aquí porque esto me da plata. Entonces, es la mejor forma de llevarle, digamos que esa transferencia de conocimiento al productor. Cuando usted le muestra que efectivamente eso es rentable, él obviamente adopta la tecnología. Por más cuentos que usted le eche y si él hace cuentas y no le dan, seguro que no la va a adoptar. Entonces, este es uno de los mecanismos. Eso lo logramos para hortalizas. Vuelvo y repito, en Marinilla, eso era en el Carmen de Viboral, en Marinilla montó la gobernación de Antioquia un modelo ya de 5 hectáreas, que es una cosa bastante grande, y en otras regiones de Antioquia también está montando otras, pero eso nos permitió que otros inversionistas privados, o sea, productores pequeños y medianos, se fueran asociando y ya usted va ahí por el oriente antioqueño y encuentra una cantidad de módulos ya de agricultura 4.0, que eso le llama a uno mucho la atención. Y con una cadena muy interesante que es la cadena del cannabis, esa sí es una cadena que tiene muchos recursos, pues todo lo que ellos están haciendo en cannabis hoy lo están haciendo con agricultura 4.0. O sea que digamos que eso nos ayudó a nosotros a mostrarle el camino a estos productores de avanzada que están pensando en mejorar sus ingresos, ser altamente productivos y competitivos para que adopten la tecnología y la pongan al servicio, pues obviamente de sus familias, de la producción de alimentos, como lo decías al principio. Si no producimos alimentos, los citadinos, los economistas, los abogados, ¿de qué se van a alimentar? Es que de la nevera no sale nada. Nosotros en el campo Ya. producimos los alimentos. Sí, sí, no, la nevera solo se carga. Hablaba usted al principio, doctor Ángelo, sobre esas mesas en las que se hablaba a nivel regional sobre el tema de los fenómenos climáticos y eso, porque en Colombia padecemos de esos dos momentos, ¿cierto? Que son las sequías y las inundaciones. El ministerio, digamos, ¿cómo le comunica a todos estos productores, si es a través de la extensión rural o a través de qué mecanismos para que pues digamos, no se vean siempre los impactos que todos los años vemos en ganadería, en agricultura, pues por las inundaciones o las sequías? Bueno, aquí hay como dos cosas que estamos haciendo. Una es que en las mesas contamos con gente altamente cualificada de las regiones, las universidades, los centros de investigación, los gremios, el IDEAM, obviamente las secretarías de agricultura municipales, departamentales. O sea, son unos grupos bastante numerosos, altamente cualificados. Entonces, se hacen unos boletines agroclimáticos todos los meses, porque eso es una de las cosas bien interesantes, Vilma, que yo no te había dicho. Nosotros la primera semana de cada mes hacemos las mesas, hacemos la mesa agroclimática nacional y de ahí se derivan las otras 22. Entonces, hacemos el boletín, pero ese boletín no es solamente sobre el mes estamos en el mes de julio y ya vamos a pasar a agosto. Entonces, en el mes de agosto vamos a decir, el pronóstico del tiempo para agosto es este, pero para los 2 meses siguientes será este y este. O sea que tenemos
un periodo de 3 meses prácticamente como para tomar decisiones informados de lo que va sucediendo y cada mes lo vamos ajustando. Entonces esa información se coloca en las páginas de las secretarías de Agricultura departamentales, en unos micrositios que tenemos en Agrosavia, y adicional a eso, esos boletines bajan por el WhatsApp de aquellas personas que pues tienen conexión o con las universidades o con las secretarías de Agricultura o con los gremios. Lo que buscamos es llegar a 1 millón de productores en el territorio nacional. ¿Cuánto de eso hemos logrado? La verdad es que toca hacer la medición de impacto a ver si hemos logrado las cosas. Alguien me decía en estos días, bueno, pero si esas mesas funcionaran, entonces ¿por qué está inundada la Mojana? Porque la Mojana siempre se va a inundar. Por más de que yo les diga, o sea, por más de que yo tenga los registros de lo que va a suceder, de lo que me están diciendo los satélites que va a pasar con las condiciones climáticas, pues la Mojana es una zona hay baja. situaciones que son, digamos, como, y además Colombia, pues por esta geografía, ¿no? También es un asunto difícil. Vea que voy a aprovechar para saludar a una prima mía que está en los Estados Unidos, en Texas, y ahí nos manda un saludo a mi prima Mari Mercado, un abrazo fuerte. Pero vamos a pasar a otro tema. Usted me va a disculpar, doctor Ángelo, porque hemos saltado de los temas, pero es que quería aprovechar el tiempo. Cuénteme usted qué es el fondo de biocarbono. ¿Eso qué es? ¿En qué se metió el ministerio? ¿En qué nos metimos como país? Cuéntenos de qué se trata. Bueno, Vilma, resulta que por allá usted ha escuchado eh, que hubo un tratado de Kioto, donde los científicos del mundo muy preocupados dijeron, venga, es que el planeta se está recalentando, esto va a ser una catástrofe, nosotros vamos a perder muchas vidas, etcétera, etcétera. Nos hablaron del recalentamiento global y empezaron a trabajar y por allá en el 2015, pues en París vienen y dicen, venga, esto definitivamente el planeta se está recalentando, nosotros tenemos que tomar acciones, no podemos superar 1.5 grados de temperatura que se incremente el planeta porque pues van a haber muchas inundaciones porque los polos están hay deshielo y entonces se van a inundar muchas zonas del planeta y bueno, todo lo que eso conlleva, ¿cierto? Entonces, se creó, digamos que una estrategia a nivel mundial que se llama la NDC, donde nos comprometimos a reducir los gases de efecto invernadero. Pero entonces, pues decir vamos a reducir los gases de efecto invernadero, pues el discurso suena bonito, pero ¿y eso cómo se agarra? ¿Eso ¿Cómo cómo se hacerlo? coge? ¿Por dónde? En estos días estábamos haciendo en el campo Innova, y vale la pena contarlo, con los científicos del CIA, estábamos mirando los gases de efecto invernadero que genera el ganado. Y entonces nos pasaban un tubito de ensayo así de grande que lo habían colocado en el suelo por donde había pasado el ganado, donde había caído el estiércol del ganado, la orina del ganado, y entonces para recoger los gases de efecto invernadero. Y entonces el tubito así de ensayo me lo mostraban y era transparente. Es que los gases de efecto invernadero no se ven, no nos hacen daño a nosotros, esas concentraciones tan bajas no nos hacen daño, pero llegan a la atmósfera y hacen una capa ya, por eso se llama efecto gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque cubren y entonces se recalienta la Tierra, ¿cierto? Pero entonces, para llegar allá, entonces la NDC nos dice, bueno, ustedes no pueden seguir contaminando, ustedes están contaminando mucho, están deforestando y están contaminando. Cada que nosotros rompemos el suelo, liberamos gases de efecto invernadero que se van a la atmósfera. Cada que aplicamos fertilizante nitrogenado, como es la urea, estamos generando gases de efecto invernadero. Y muchas otras actividades que hacemos en el campo liberan gases de efecto invernadero. Entonces, uno de los mayores contribuyentes de la generación de gases de efecto invernadero es la agricultura y la ganadería, quien creyera. Pero somos los únicos en el planeta Tierra que podemos capturar, porque los demás no pueden capturar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros una ganadería y una agricultura sostenible?
carbono positivo, como el tema del cacao. El tema del cacao es que es carbono positivo. ¿Qué quiere decir? Es más lo que captura que lo que genera. Entonces, pues ahí tenemos, digamos que unos excedentes. Pero en el caso de la ganadería, que deforestamos y además contaminamos, pues ahí estamos en déficit. Entonces, ahí nos llegan y en esos tratados, entonces nos comprometimos nosotros a disminuir esos gases de efecto invernadero a un 30%, sí, un 30% al 2030. Pero el señor ministro, el señor presidente, el año antepasado se comprometió a bajarlos al 51%. Entonces, ¿cuál es la tarea? Pues la tarea es que tenemos que hacer la investigación para saber cuánto genera cada cultivo, qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la metodología que tenemos que implementar para bajar esos gases de efecto invernadero en cada uno de los cultivos, ¿cierto? O sea, cuál es el método de producción que nos garantice hacer una ganadería y una agricultura sostenible, baja en carbono. Entonces, el Fondo Biocarbono es un fondo mundial de cooperación internacional donde hay unos donantes, Estados Unidos, está el Reino Unido, ¿Y cuáles está van a ser Alemania, las zonas acá? Las zonas, digamos, como no donde beneficiadas, sino estamos las zonas que van a participar en las que Colombia. estamos trabajando en este momento. Estábamos en la Orinoquía y en la Amazonía. En la Orinoquía estamos con el Fondo Biocarbono, con 6 cadenas productivas, que eso tiene que ver con el cacao, el arroz, la leche y la carne, los forestales, la palma y el marañón. Entonces, esas Doctor 6 Ángelo, cadenas. lamento interrumpirlo porque se nos está yendo el tiempo y nos quedan solo unos pocos minutos. ¿Cómo le ha ido con el empalme? Cuénteme. Pero entonces le termino. Entonces, nosotros gracias a ese estudio, pues vamos a entregarle al país unos modelos productivos que nos van a permitir reducir esa producción baja en carbono. Y eso, pues obviamente lo vamos a utilizar en todo el país. Se está haciendo en la Orinoquía, pero se va a utilizar en todo el país. Y ya para hablarle del tema del empalme, yo diría que nos ha ido muy bien por varias razones. La primera, quienes han llegado a hacer el empalme, pues la verdad yo los veo muy receptivos a todo lo que les hemos entregado, lo que hemos venido haciendo, lo que queda para continuar trabajando en el tiempo. Los veo incluso sorprendidos porque pues muchas veces la gente no pensaba todo lo que se estaba haciendo y pues encuentran que mucho de lo que se está planteando en este momento ya va en curso, va en camino, va en más de la mitad de, digamos que la ejecución donde ellos quieren llegar. Entonces, pues, digamos que van a encontrar muchas cosas expeditas para poder cumplir digamos que con ese programa de gobierno que ellos presentaron y con esas iniciativas que conocemos por los medios de comunicación que han venido planteando. Bueno, muy bien. Yo creo que hemos tocado una cantidad de temas y créanme que se me quedan otros tantos. Así de que esto da como para 3 charlas más, según mi conversación. Pero bueno, nada, quiero preguntarle a qué se va a dedicar cuando, o bueno, pues en los próximos días. Yo sé que usted es una persona que le fascina el campo, pero ¿a ¿qué va a hacer? Bueno, yo soy cafetero, entonces estamos en el mes de julio, agosto y septiembre empiezan los granitos de café en nuestra zona cafetera. Entonces, pues si por alguna razón salgo del ministerio o no encuentro otra actividad por aquí para entretenerme, pues me voy a coger cafecito mientras tanto. Pues la verdad es que yo soy agricultor y ejerzo, no soy pues de cuento, ¿no? Yo tengo la finca, trabajo en la finca, pues obviamente todas mis actividades giran alrededor de la finca. Yo he sido viverista, de productor de flores, de plantas ornamentales. Entonces, pues todo tiene que ver con el sector agropecuario. Entonces, allí me quedaré, que es lo que medianamente entiendo y he ejercido en los últimos 50 años. Claro, por supuesto. No, mire, yo quedo contentísima de nuestra charla porque de verdad que el Ministerio de Agricultura
ha hecho muchas cosas, por lo menos en ese gobierno ha hecho muchas cosas y yo creo que a veces no nos enteramos de ellas, que sea esta una bonita oportunidad para que la gente las conozca, a lo mejor no, si no pudieron ver la charla hoy la pueden ver más adelante, no se preocupen, que este es como un pequeño resumen. Al doctor Ángelo, mil y mil gracias por su tiempo. No, Irma, a usted por darnos esta oportunidad y lo que acabas de decir, hay muchas cosas que se han realizado en temas de financiamiento, por decir algo, a la gente se le ha condonado el 80% de las deudas, los que les iban a rematar las fincas, del 100% de lo que debían pagan con el 20%, o sea, como para que lo entiendan, debía 10 millones, paga con 2, pero también hemos diseñado estrategias para que accedan a fertilizantes con unos precios, digamos, transparentes, que no tengan esos sobreprecios que normalmente se dan, todo lo que se ha trabajado con los arroceros, con los maiceros, con los cacaoteros, lo que hemos hecho con los palmeros, o sea, todos los encadenamientos productivos han tenido el acompañamiento del gobierno y creo que en este gobierno del ministro Rodolfo Sea como ministro de Agricultura, de Juan Gonzalo Botero como viceministro, le deja mucho al sector agropecuario, queda faltando demasiado, pero el esfuerzo que se logró realizar y lo que se logró concretar en este periodo de gobierno es bastante grande. Bueno, mira, aquí le escribe Marini Payares. Dice, doctor, se viene para el Chocó, que acá lo queremos para que nos acompañe en esta ardua tarea. O sea que usted invitaciones tiene por todo el país seguramente, porque además es una persona muy cálida y que explica las cosas muy bien. O sea que seguramente fue un gusto trabajar a todas las personas que lo rodearon en esta época. Usted dice 2 años, pero no, eso pareció mucho más. Espero que nos veamos muy pronto, seguramente si no es en este puesto donde está ahora, en el que pueda estar siempre pues dispuestos a contar sobre el campo. Le deseo a usted una feliz noche, a toda la gente que se unió a nuestra charla, de verdad, muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Irma, a usted, Dios le pague por este espacio, al equipo de trabajo del Ministerio de Agricultura, un agradecimiento perenne por ese esfuerzo y por esa dedicación para que las cosas salgan adelante. Y a todos los que nos acompañaron el día de hoy, un Dios les pague por sacar este espacio y compartir con nosotros. Claro que sí. Feliz noche para todos. Chao. Feliz noche.